a programas, como fue el caso que se dio en la Facultad de Administración, donde en la ingeniería de productividad y calidad con una relación superior a 1,50, la recomendación del CNA era que esa relación no atinaba con los procesos de calidad a los que el programa pretendía alcanzar, ¿cierto? Ahora bien, mencionas aspectos importantes, por ejemplo, los asuntos de docencia o los asuntos de investigación. Cuando vamos y miramos los procesos de investigación en el Politécnico, la vinculación de profesores, o más bien, la incursión de profesores vinculados de esa parte de 160 en procesos de investigación, Camilo, nos sube a más de 50 profesores. Entonces, mira que lo que tú mencionas es bien importante porque no solamente es ese factor que es clave y fundamental, en ese indicador en específico y a los cuales les dan alta relevancia, sino también que eso ha llevado a que procesos como la investigación, inclusive con la planta que tenemos actualmente, o a procesos de docencia o a procesos de extensión, se vean también claramente, digamos que diezmados. Pero aquí la pregunta es, y vuelvo y repito, porque es que cuando yo digo que tengo ese tipo de situaciones, pero a la vez digo, no, es que el cumplimiento es de un 84%, un cumplimiento en alto grado. La verdad, lo considero que es un informe que presenta cifras, como bien lo mencionas tú, eh, que exponen solamente unos elementos y que de una u otra manera no han sido procesos de reflexión institucional en donde nos digamos, vea, inclusive sí, queremos alcanzar la acreditación, pero tenemos estas limitantes y declararlas y adicionalmente establecer indicadores medibles en el tiempo. Bueno, profe, yo voy como a decir unas últimas consideraciones para no dejarlo en el aire, pero de verdad que invito a que esta discusión la establezcamos en un espacio donde hablemos de las percepciones que tenemos sobre el informe para poder continuar abarcando el tema de cómo se realiza el tema de la autoevaluación. Pero sí quiero que no quede en el aire algunas apreciaciones. Primero, yo sí creería, Camilo, y creo que este espacio es adecuado. Profe, primero, que yo en ningún momento dije que usted no estaba diciendo la verdad, sino que dije que la afirmación que hizo era parcialmente correcta o verdadera o lo que sea, parcialmente. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo alusión solo a un tipo de evidencia, ¿cierto? Sino a múltiples evidencias y están en el informe y se mencionan todas. Y lo otro es, profe, si usted considera o usted quisiera que ese factor tuviera una valoración más baja, es una apreciación personal. La autoevaluación que se realizó fue realizada en conjunto con diversas personas e instancias, con consultas por encuestas de opinión y coincidieron en que ese era un valor que se ponía a la institución frente a ese valor. Y no se está escondiendo nada, porque en el mismo informe se habla de una carencia en número, se habla de que es posible mejorar, de que hay estrategias para mejorar en investigación, en otras cosas. Es decir, nadie se está mintiendo. El informe dibuja lo que la institución evidenció y si usted revisa los anexos podrá encontrar allí las evidencias de todo eso que se habla. Pero usted puede pensar que es un 2 o un 3 y otros tantos podrían pensar que es un 5 y otros un 4 y otros un 4,5. Allí el asunto es que ese conjunto de personas que hizo el proceso y en el cual participaron múltiples actores, consideró con unas evidencias que se aportaron que el valor era ese y no se escondió nada. Pero posiblemente si lo hubieran hecho otras personas o un solo individuo que tenga otra visión, otra apreciación sobre
la institución o sobre el cuerpo de docentes hubiera dado otra visión. Allá Lo también aparte importante una allí es que discusión se haya importante, documentado. y es la exclusión de una gran cantidad de los estamentos en los procesos de valoración. Claro, cuando yo quiero que eso me dé 5, yo le pongo 5, claro está. Pues, profe, la verdad es que no puede uno invitar a todos, y bien usted pudo manifestar su voluntad de querer participar, pero yo no quiero discutir sobre este tema. La verdad es que no quiero, esto se está volviendo, digamos, una discusión entre usted y yo, y hay 61 personas. Cuando yo me refiero a que podemos buscar otro espacio, es porque las personas que estamos aquí estamos con el propósito de hablar de cómo se concibe la autoevaluación, y está bien la pregunta que usted hace y hace parte de esto, pero no nos podemos quedar enfrascados usted y yo en una discusión donde hay otras 60 personas. Entonces, por eso Claro, la invitación eso también se puede dar, abramos Camilo, el debido a espacio. la ausencia de espacios para analizar ese tipo de situaciones, Camilo. No, hay un curso sobre socialización del informe, por ejemplo, y allí usted podría establecer con toda confianza las observaciones y las consideraciones que usted tiene sobre el informe. Pero, profe, créame, que es más, o sea, yo no quiero que usted perciba que hay molestia o algo, no. En realidad, me parece bueno que se hagan este tipo de intervenciones, pero lo que quiero es que no nos enfrasquemos solo usted y en una discusión, porque hay otras personas. O sea, lo estoy invitando a que abramos otro espacio. Y veo otras manos levantadas, Adriana Arroyave y Ana Martínez, y le pido disculpas, profe, para continuar con el desarrollo. Sí, muchas gracias, Juan Camilo. A ver, yo quiero opinar sobre el planteamiento que hace Juan Carlos Valdés, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, no solo con ese factor y esa característica, sino con otras características del factor profesores, incluso con otros factores con sus características. Y la idea es que sí es necesario, Juan Camilo, sí es necesario que se revise muy bien el criterio con el que se van a poner las ponderaciones a las características, ¿sí? A los factores se les puso ya una ponderación, pero ustedes dicen a las características de los programas le pueden poner la ponderación que quieran. La idea es que, si bien usted lo decía, el grupo de personas que se contactó para hacer ese informe sugirió esas ponderaciones, y dice usted, si fuera otro grupo, donde estuviera Juan Carlos o donde estuviera yo o donde estuviera cualquiera que opine lo mismo, seguramente hubieran sido diferentes, pero es que eso no puede pasar. No puede pasar que depende del que esté analizando las cosas, los resultados sean diferentes, porque tiene que haber un criterio institucional, ¿cierto? No se trata de criticar a las personas que han participado en estos procesos, se trata es de que entre todos identifiquemos la mejor manera de llegar a hacer la autoevaluación lo más honesta y realista posible, ¿cierto? Cuando yo digo honesta, no me refiero a que se está escondiendo, como usted pronto lo ha sugerido ahorita, que no estamos escondiendo nada, no, es que no se está diciendo que se está escondiendo. Lo que se está queriendo es que seamos realistas en relación con la situación en la que nos encontramos en este momento, o el momento en el que se hace esas ponderaciones y esas evaluaciones. Entonces, se necesita que de verdad el análisis que se hace se haga con la mayor precisión y con la mayor sentido de querer mejorar, ¿sí? No solamente Juan Carlos Valdés y no solamente Adriana Arroyave, yo le aseguro que de los 58 en este momento personas que estamos acá, más de uno opina más o menos por esta línea, ¿cierto? Solo que no todo el mundo participa, ¿sí? Ni se quiere meter en el lío de plantear públicamente su opinión. Pero digamos que ya para cerrar un poco la polémica, porque no se trata de polemizar, considero que sí es necesario que se abran espacios suficientes
porque sí se han abierto espacios, pero no han sido suficientes, y que se tenga en cuenta un criterio institucional que sea realista, ¿cierto? Ese era un poco como el aporte que quería dar, y mostrar que no solamente ese ejemplo que puso Juan Carlos Valdés, que es perfecto, no solamente sucede en eso, sino en muchos otros casos de factores y características. Gracias, Juan Camilo. Con mucho gusto, profe. Y, profe, usted tiene razón en varios asuntos que mencionó, y sin embargo, pues quiero aclarar cuando digo yo que si otro grupo de personas o un individuo en particular hubiese hecho la valoración, hubiese podido dar diferente, a lo que me refiero, y tiene toda la razón en que se debe reducir la subjetividad, es que en estos procesos siempre habrá un grado de subjetividad, porque quien los valore tendrá digamos, una visión diferente a otros. Por eso lo más importante en estos procesos, más que el valor per se, son las evidencias aportadas, porque eso es lo que respalda el valor. No le estoy restando importancia al valor, ni estoy justificando que debería ser uno u otro valor. Es que eso puede variar y eso se sabe que puede variar el valor. Lo importante son las evidencias. Con toda seguridad, cuando la sala se sienta a evaluar si la institución cumplió o no con esa condición para ser acreditada, no se sienta a decir, es un 84%, perfecto, pasa, eso pasó del 80%, eso está muy bien. No, se sientan a evaluar las evidencias que se aportaron para sostener ese 4,4 o ese 80% o ese 84%. Yo puedo decir que soy un 100%, y si no tengo evidencias, nadie me va a creer, ¿cierto? Entonces es eso, se busca reducir la subjetividad, pero nunca se alcanza a un 100% de objetividad, porque son personas las que intervienen en el proceso. Usted dice, claro, habría que invitar a otras personas, pues con toda seguridad en otro proceso que se haga se invitarán a otras personas, pero también entenderán, y a esto sí quiero ser claro, y es que a esos grupos focales pues no se puede invitar ni al 100% de la población ni a un montón de gente. ¿Cómo hace uno para determinar un valor entre 1000 conceptos? Es muy difícil, ¿cierto? Hay unas estrategias que se utilizan y bien recibida la apreciación, y para un próximo encuentro se tendrá, digamos, y se lo voy a comentar a Luzma, digamos, para invitar más personas o a otras personas diferentes. Pero aquí habían unos representantes de cada estamento que permitían realizar la discusión en torno a cada uno de esos aspectos. Entonces, yo lo que quiero apuntar es que tienen razón en esos asuntos que plantean, pero hay que tomar en cuenta eso que les estoy diciendo. O sea, no es decir, es que no, como es subjetivo, entonces yo le pongo 5 porque quiero. No, es que esa subjetividad tiene cabida ahí. Y lo otro es que valen más o pesan más las evidencias. Y insisto, digamos, en este momento no lo tengo presente, no lo tengo acá. Si tiene 20 indicadores, el factor de profesores, con toda seguridad que si ustedes hacen el ejercicio, ese factor no les va a dar 2 ni les va a dar 3, porque hay asuntos en los que son muy fuertes. Y cuando todos esos aspectos se van con la ponderación y se establece el valor para la característica o el factor en total, pues hay variaciones, porque hay unos que pueden estar muy abajo y otros que pueden estar muy arriba. De todas maneras, no hay un solo indicador que se base plenamente en el número o en la relación de los docentes, porque también se establece, por ejemplo, número, nivel, formación, experiencia. Son muchos los factores que componen ese indicador, y yo no puedo decir que lo voy a calificar en 0 porque uno de ellos tenemos una debilidad ahí o un aspecto por mejorar. O sea, hay que analizarlo en grueso, y sin embargo, pues ustedes pueden tener esa apreciación, y la idea es que lo manifiesten, y es válido no estar de acuerdo. Pero lo que sí no quiero
dejar en el aire, y con lo que no estoy de acuerdo es que quede, digamos, en el aire que la metodología no se aplicó de manera correcta, que no fue participativa, que está mintiendo, que está escondiendo cosas. En eso sí, ténganlo por seguro, que no estoy de acuerdo y no permitiría que esa sea, digamos, la afirmación. Ahora, que tengan diferencias con lo que está allí consignado, claro, la subjetividad entra a jugar allí. Profesora Ana Martínez, perdón. ¿Ya me escuchan? Buenas tardes, Juan Camilo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer unas precisiones y voy a hablar algo puntualmente. Nosotros, Juan Camilo, sí buscamos los espacios para la discusión, fue que no nos lo dieron. Vos decís que hubo unos representantes, los representantes fueron a dedo, nunca nos tuvieron en cuenta los docentes. Hablar de la socialización del informe, sí, estamos en la socialización del informe, pero ahí no hay discusión. Ahí lo que hay es que vos lo leas y des unas opiniones y todo, pero no hay ninguna discusión. Bueno, eso eran las precisiones ahora. Yo pienso que sí sería el espacio adecuado para discutir lo que estás diciendo acerca de las evidencias, porque del informe como se evaluó para la acreditación, de la forma como se evaluó, yo pienso que se hacen las evaluaciones ahorita en autoevaluación, las ponderaciones y todo se van a evaluar y las evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Decís que la cantidad, pues el factor de los docentes incide en que somos buenos, sí, somos muy buenos, estamos bien capacitados, hay doctorados, hay producción académica, claro, eso tiene que aumentar el indicador, pero eso no quiere decir que sean los docentes apropiados. ¿Y por qué te digo que es el espacio y que de ahí se deriva los análisis de las ponderaciones en autoevaluación? Te voy a hablar de contaduría pública en particular. En contaduría pública son más o menos 1.700 estudiantes, somos 4 docentes, hacerla adscritos a contaduría, no va a contarlos del área contable porque hay adscritos a cada programa. Entonces, si se hace por estudiante, la relación por estudiante, vamos a hacer como 300 estudiantes para cada uno de nosotros, pero ese no es el punto. Entonces, no necesitaríamos docentes, Juan Camilo, porque según lo que decís, nosotros estamos muy bien cualificados, porque tenemos 4 doctores. Está Héctor José, que ya lo va a terminar, está Paula, está Luz Amira, está Hilgardo y todo. Entonces, en ese orden de idea no necesitaríamos doctores. Entonces, claro que es el espacio, Juan Camilo, para discutir cómo se están haciendo las ponderaciones, qué es lo que va a pasar, ¿es la cantidad, es la calidad o es qué? ¿O es un conjunto de todo? Pero no, Juan Camilo, dejémoslo aquí porque sí tiene razón. Son más los docentes que están acá, pero te estoy diciendo, no nos dieron el espacio, aunque lo buscamos. Yo sé que no sos vos, Juan Camilo. Yo sé que no fuiste el que hizo todo esto. Yo sé, Juan Camilo. Pero es para que lo tengas en cuenta para próximas procesos, de que no se haga de la manera como se hizo, porque como te digo, los representantes fueron a dedo, igual los representantes que se nombraron para la visita que hay ahora. Yo no veo por ningún lado nuestro representante del académico en la visita. Juan Camilo, no sos vos. Te cuento, me estoy desahogando porque nos dan tan poquitos espacios que estos hay que aprovecharlos. Y Juan Camilo, muchísimas gracias. Bien, profe. Muy querido, de verdad que estás afrontando todo esto. Con gusto, pero también mire que... Juan Camilo, y una última reflexión. Esto va a pasar como con las pruebas del COVID. Es que no resultaron sino 4 infectados, claro, hicieron 6 pruebas. Profe, y lo otro es que mire pues, también lo que usted acaba de decir, para que se dé cuenta. Claro, usted dice, es que tengan doctorado y no sé qué, no quiere decir que no necesitemos. Es que tiene razón, es que el informe dice que necesitamos. Y dice que necesitamos varios y que le apunta a una relación de 1:45 y que para eso tiene un proyecto. Nunca se dijo que no se necesitaban. Lo que se dijo es que con los que se tiene se han logrado unos procesos que permiten establecer una calidad para esos aspectos en ese puntaje, pero que sí se necesitan. O sea, es diferente decir no se necesitan y porque, o es diferente decir, como necesitamos docentes, entonces me voy a poner 2, a decir, necesitamos docentes, pero me voy a poner 4 porque los que tengo están bien formados, tienen buena experiencia, saben de pedagogía, llevan bien sus procesos, se les ofrece procesos de capacitación, están bien escalafonados, investigan,
no sé qué tienen contacto con el sector productivo. He mencionado como 8 o 10 cosas. Claro, Camilo, pero eso es una postura, y te lo repito, y no quiero irrespetarte, pero eso es una postura amañada del factor profesores. Es como cuando yo le digo, nos vamos a ir para un paseo, tenemos todo, comida muy rica, todos tenemos el vestido de baño, vamos para Girardota, tenemos el bus y tenemos la gasolina, pero tenemos un galón de gasolina. Camilo, no vas a llegar a Girardota. Haciendo esa comparación analógica, sí hay allí una ponderación y un resultado amañado desde el punto de vista del informe que se presenta. Y vuelvo y repito, por ejemplo, representantes de profesores ante los consejos de facultad, representante de profesores ante el académico, representante de profesores ante el directivo, ni hicieron parte de los procesos como tal, ni de las evaluaciones, ni de la reflexión, porque es que usted puede tener muchísimos datos, evidencias, resultados de percepción, pero todo eso invita a pensar, a hacer un proceso de reflexión, de análisis, y como decía la doctora Arroyave, honesto, porque de eso se trata un proceso de autoevaluación. Inclusive, ni siquiera para eso, como lo mencionaba Ana María, en la visita está la profesora, hay una profesora, pero esa profesora no es representante, no hace representaciones al académico en los consejos de facultad. No, a mí no me representa en nada. Exacto, entonces, Camilo, vea, por más que usted quiera vender el asunto, sí hay no solamente un informe amañado en ciertos factores y características, sino que adicionalmente no estamos haciendo evidente una realidad contextual que se puede mejorar. Nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no queremos alcanzar los procesos de acreditación o que la institución nos acredite. Claro que sí, pero creo que una partida de eso es ser honestos hasta con la forma en que queremos alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto, Camilo. Bueno, claro. Profe, en realidad, y se lo voy a insistir, no admito que usted diga que es un informe amañado. Yo le admito que usted diga que se puede mejorar. Amañado no. Se lo estoy demostrando, Camilo. Y para cerrar, le voy a decir, además, la analogía que hace es incorrecta. Uno no podría hacer esa analogía del bus y la gasolina, porque el tener un solo galón no le permitiría llegar al destino que quiere, que es Cartagena. Pero sí podría decir, nos vamos a ir, tenemos la gasolina, tenemos la plata, tenemos todo, pero el bus no tiene, somos 15 y el bus tiene 10 sillas. Ah, bueno, ahí no es como lo queremos, pero llegamos al paseo, tuvimos el paseo. Ah, es que le faltaron 5 sillas y a algunos nos tocó ir de pie. Sí le faltó, pero por eso el paseo estuvo malo. No estuvo malo, estuvo bueno, se puede mejorar. Esa es una analogía correcta, porque falta, pero en el conjunto todo estuvo bien, se pudo realizar. ¿Qué le faltó? Le faltó algo por mejorar. Esa analogía se la acepto y no sería amañada. El informe no está amañado, tiene las evidencias, pero hay que analizar el factor desde una visión completa, desde una mirada multidimensional. No me puedo centrar en una sola cosita para pretender que no puede ser así como salió, sino de otra manera. Posiblemente usted tenga otro concepto, pero no fue amañado, y defiendo y no admito que diga que fue amañado, porque se aplicó como se aplica un proceso, pero hay que entender que no depende de una sola cosita, de un solo arroz, no depende la libra. Es a lo que quiero llegar. Y vamos a darle paso a la profe Paula Molina y continuamos porque se nos va a acabar el tiempo hoy. Juan Camilo, buenas tardes para ti y para todos los compañeros. Juan Camilo, mira, yo pienso que, y respaldando al profesor Juan Carlos Valdés, a la profesora Adriana, a la profesora Ana Martínez, yo pienso que sí es importante que se abran espacios de reflexión en cuanto al proceso de autoevaluación institucional, porque la acreditación no se puede, digamos que desligar, ¿cierto?, del estado actual de los programas. Y tú y yo sabemos que, por ejemplo, la Facultad de Administración, la semana pasada o antepasada, nos llegaron 2 negaciones a 2 programas
Y digamos que una de las razones de esas negaciones fue precisamente el factor profesores. Entonces, yo pensaría que ese factor de profesores no está mostrando lo que realmente estamos viviendo a nivel institucional. Ojo, no estoy diciendo que sea amañada, no estoy diciendo, puede ser que en el momento en que hicieron la ponderación, la situación me imagino que estaba un poco diferente, pero hoy nuestra realidad es que tenemos una gran debilidad en el factor docentes dentro de todos los programas a nivel institucional o por lo menos en la mayoría de los programas de nuestra facultad, y no solamente de nuestra facultad, sino de otras facultades, Juan Camilo. Sabemos que tenemos una gran debilidad en ese factor y yo entiendo al profesor Juan cuando expresa y dice, no sentimos los docentes que esa característica o ese factor esté mostrando la realidad, ¿no? Lo que realmente estamos viviendo, ¿cierto? La realidad de los docentes o de ese factor a nivel institucional. Entonces, la invitación sí es a que abramos espacios de discusión y de reflexión y revisemos qué es lo que realmente estamos mostrando y que eso que estemos mostrando sí refleje nuestra realidad. De eso se trata la autoevaluación, Juan Camilo, de autoevaluarnos y poder identificar cuáles son las debilidades y cuáles son los caminos y las estrategias para mejorar esas debilidades. Pero no podemos cerrar los ojos y decir, no, es que como tenemos un factor de profesores de 4, entonces vamos bien, no. Estamos en un factor que tiene un comportamiento en estos momentos regular, que hay que mejorar, cómo lo vamos a hacer, y yo pensaría que los profesores podemos hacer grandes aportes, pues, como en ese camino. Entonces, yo sí apoyo en que hay que abrir otros espacios. Tú dices que este no es, pero si este no es, hablemos, conversemos entre nosotros, construyamos entre nosotros y reflexionemos en cuanto a cómo está el factor profesores en el Politécnico Jaime Sasecaví y cómo vamos a hacer para alcanzar esas metas o esos ideales de institución que nos hemos planteado. Ese era pues como el aporte que quería hacer. Listo, profe. No, está bien. Yo incluso, pues, después de esa reunión voy a hablar con Luz María y con el vicerrector para proponerles, pues, que abran un espacio. Incluso cuando hice la invitación respetuosa a abrir otro espacio, es porque tal vez tampoco sea yo la persona más indicada para responderles a ustedes estas preguntas, porque yo no fui quien lideró tampoco ese proceso. O sea, yo estoy liderando el tema de los programas, ¿cierto? Y no porque no pueda darles las respuestas, ni porque piense que están equivocados, o porque Luzma no lo hizo bien, porque sé cómo lo hizo y sé cómo operó, sino porque ella es la persona que puede dar las respuestas. Pero está bien, es decir, lo que yo quiero y lo que quiero que me entiendan, profes, es que no se centren en el tema del número y de la relación que hay entre los docentes y estudiantes, que es importante, sí, que hay debilidades, sí, pero no se pueden centrar solo en ese pequeñito aspecto, porque es uno entre 200, o es uno entre 10, o es uno entre 5. O sea, no se pueden centrar solo en ese para pensar que la cosa está mal, ¿cierto? Claro, hay que mejorar y no se está escondiendo. Eso es a lo que yo quiero hacer hincapié. No se centren solo en ese asunto. Es muy difícil que hagas hincapié en eso, Camilo, cuando tú mismo le estás restando importancia, valor y lo estás inferiorizando a un indicador tan importante como es el número de profesores de una institución. Profe, yo no lo estoy poniendo. Lo acabas de decir, algo tan pequeñito. No, Camilo. Pues permíteme, Camilo, aquí se han negado acreditaciones de alta calidad, no me estoy inventando nada, y específicamente uno de los temas que tenemos allí es el aspecto profesores en cantidad, en número, en formación. Adicionalmente también la han negado por otros factores adicionales, como es la parte de infraestructura, laboratorios, visibilidad nacional e internacional o investigación, Camilo. No es el único factor en los cuales tenemos problema. Pero eso que tú quieres que nosotros comprendamos a como tú lo quieres vender, que es que eso es algo que de 1 entre 20 no hace la relación. Camilo, sí
hace la relación. La cantidad de profesores de una institución es un elemento vital en los procesos de acreditación de alta calidad. Y tú bien lo mencionas, el CNA no tiene en ninguna parte, establecido que deba ser una relación 1 en 20, 1 en 30, 1 en 100, en ninguna parte. Pero los informes de los pares del CNA, los informes de los pares del CONACES, sí hacen ese tipo de invitaciones, ese tipo de aclaraciones, y la realidad institucional, cuando determinó que la relación que deberíamos alcanzar, el ideal que queremos llegar a esa meta, sea entre 1,45 y 1,50, no es de manera gratuita, como para que tú sigas insistiéndonos en que es algo pequeño e insignificante con respecto a los demás indicadores. Claro, los demás indicadores también son muy importantes. Ahora bien, Camilo, no, espera, que es que Camilo, no amañe su discurso. Yo no dije que es insignificante, siempre he dicho que es importante y que se reconoce. Que era un asunto pequeño. Cuando dije pequeño, me refería a que no es el único. Pues, que es que no puedo definir. Pues, no, o sea, no puedo decir porque el factor profesores solo es el número, profe. Profe, no amañe la respuesta. Entran a defender lo indefendible. Definitivamente, profe, o sea, si vamos a amañar las respuestas, argumentar un asunto no tiene sentido. Es que yo no dije que es insignificante, nunca. Y usted puede pensar mi discurso, nunca dije que es insignificante, ni que es importante, ni le he restado importancia, siempre he dicho que es importante. Pero quiero que entiendan que no es lo único, que si yo tengo 10 indicadores para medir un asunto, un solo indicador no me puede determinar el rumbo de todo el asunto. O sea, yo no puedo decir que solamente porque en número hace falta, entonces va a determinar el nivel, la formación, la idoneidad, la investigación que hacen, todo lo que tengo que revisar porque el número no es correcto o porque no es el que quiero. Es que yo lo que quiero es eso, profe, que entiendan, no estoy restando importancia, no estoy diciendo que no se necesita, estoy diciendo que si es uno de 10 indicadores para medir un asunto, no es el impacto, no va a ser tan fatal, porque es que si yo divido entre 10 un indicador, me da 0.5. O sea que para vos tener 10 profesores con formación posgradual a nivel de postdoctorado, porque tienen de todo, están bien formados, hay buen escalafón, pero como son 10, pero eso con respecto a los demás no tiene la relevancia suficiente para ver indicador, entonces estamos muy bien. Camilo, por favor. Profe, de verdad que vea, yo no sé cómo expresarle esto, pero se lo voy a hacer, digamos, más sencillo. No es que no sea importante, es que se me preguntan el número. Entonces yo digo, en el número, sí, en el número me hace falta. Necesito 10 y tengo 5. Entonces, como necesito 10 y 10 sería el 5 y tengo 5, entonces 2.5. Continúo. Formación de esos profesores. Los 5 que tengo son doctores. Entonces eso me da un 5. Después me preguntan, materiales que producen los docentes. Y yo digo, esos materiales son un 4. Y después, porque los producen casi todos bien, se puede mejorar, pero son 4. Después me preguntan, bueno, y las estrategias para desarrollo profesoral, en esas también son 4, podemos mejorar. Y cuando yo promedio todas esas 10 cositas, me da 4,4 y no me da 2,5 porque todavía necesito más profesores, sino que me da 4,4 porque el conjunto de cosas que analicé de docentes me da eso. No porque no sea importante una de las 10, sino porque en conjunto de las 10 me da una valoración aproximada de cosas porque no estoy centrado en esa sola cosa, que es importante, sí, que se necesita mejorar, sí, pero así se hace ese proceso de evaluación. Eso es lo que les estoy intentando decir y lo que quiero que comprendan. Es específicamente eso, solo eso.
sin decir que no tienen razón, que están mintiendo, nada. Que ustedes pueden, está bien que no estén de acuerdo, pero eso es lo que quiero que entiendan. Y con eso es lo que les estoy diciendo. Por eso no es amañado, porque se hizo así y se hizo de esa manera. Y no es el único de los 10 cosas que se midieron, y no estoy diciendo que sean 10, estoy poniendo un ejemplo de las 10 cosas que se midieron, solo una es el número. Entonces yo no puedo decir que solo por el número ese factor lo voy a bajar a 0, porque en otras cosas sí estoy bien. Allá es a donde quiero llegar. No sé, profe, si me dice entender, para que, pues porque en realidad es eso a lo que quiero llegar. No sé, Camilo, bien lo mencionabas tú. Habrá que mirar cómo te va con ese discurso con los consejeros del CNA. Pues, profe, yo no creo que sea yo quien vaya a sustentar esto, pero estoy seguro de que así se hace un proceso y de que se hizo correctamente. Y profe, pues yo voy a proponer que se abra un espacio de discusión para que ustedes manifiesten, digamos, las inconformidades o lo que no están de acuerdo con el informe. Pero estoy seguro de que se hizo así y de que se puede demostrar que lo que se dijo en el informe es cierto, porque estoy seguro de que no se mintió. Y que estoy seguro de que en un factor que está compuesto, digamos, de 15 aspectos, porque no tengo la cifra exacta en estos momentos, es consciente el CNA y el Ministerio de Educación y cualquier persona que utilice un mecanismo de evaluación similar, que un solo aspecto no determina el curso de todo el factor. Entonces, profe, yo no sé si usted lo hace como un reto para mí, pero si yo tuviera que afrontar la socialización o la sustentación ante el CNA, la haría con toda tranquilidad. No pues, lo hago para ti, Camilo. ¿no? Yo no estoy en contra tuya en ningún aspecto. Lo hago con conocimiento de causa de la situación de la institución y lo hago como hacemos el trabajo en las salas del CONACES, Camilo. O sea, de cómo se hacen los procesos de evaluación y cómo tratamos de leer la situación contextual de las instituciones. Bien, profe, está bien. Yo, de verdad, pues con toda tranquilidad, porque pues esto es un asunto tranquilo, entiendo que es un espacio académico, laboral, y lo tomo de esa manera. Pero quiero pues como abrir, si otra persona tiene alguna inquietud para continuar y con el curso. Y de verdad que voy a proponer, voy a manifestar a las personas encargadas del asunto que abran el espacio. Pero con toda seguridad se lo digo, profe, y honestidad y pues y sin ninguna molestia ni nada. Yo, si tuviera que sustentarlo, yo lo sustentaría con toda tranquilidad porque vi el proceso y lo considero honesto. Pero está bien. Entonces, propongo, pues, si alguien tiene alguna otra duda, observación o inquietud, o si no, para aprovechar estos minuticos que quedan para terminar de desarrollar el tema y bueno, y buscamos el espacio para seguir discutiendo sobre las apreciaciones del informe. ¿Alguien tiene alguna otra consideración? Bueno, espero que todos sigan ahí porque hay mucho silencio. Voy a terminar de desarrollar este tema. Espero pues que no, si nos queda faltando en alguna parte de alguno de los otros conferencias, terminaríamos de desarrollarlo. Y bueno, vamos a continuar. Entonces les decía que estas son las 6 fases del proceso. La socialización y sensibilización. Antes de comenzar un proceso de estos, la idea es informar a la comunidad de qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, de qué se trata, porque como les vamos a consultar, porque vamos a
pedir su participación, pues la idea es que ellos estén informados del asunto. ¿Y qué vamos a informarles? Pues qué vamos a hacer, cómo, cuándo, para qué y por qué. Yo quería, antes de continuar, que por favor participemos nuevamente en menti.com con esta pregunta. Pueden utilizar nuevamente, este es un código diferente, o el código QR para aportar sus respuestas. Voy a escribir el código en el chat para poder continuar con la presentación mientras ustedes participan y al final socializamos esas estrategias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué estrategias de socialización y sensibilización conoce? Entonces, los invito a participar y continuaría con la presentación. El código es, y no sé si alguno, 4812 26 6. Aprovecho para pedirles disculpas, se me había olvidado. Esta sesión no se grabó desde el inicio, tuvimos un descuido y se empezó a grabar después de cierto momento. Entonces, pues buscaré la manera de dejar el material de alguna forma para que quede como material de estudio. Bueno, voy a continuar mientras ustedes participan. La fase 2 es parametrización de la información y consiste en organizar en la plataforma Saga, que es la plataforma de la que se trató el jueves pasado, toda la información necesaria para realizar el proceso de autoevaluación. Eso quiere decir poner allí las ponderaciones, organizar la información, la documentación institucional que es común para todos, por ejemplo, la política de bienestar, entonces se sube allí. En eso consiste la parametrización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese sistema necesita esos parámetros o esos datos para poder realizar el proceso. Y en esto, pues quiero ser claro, y ese no es, digamos, una herramienta sin la que no se puede hacer un proceso. Claro, hay miles de formas de hacerlo y miles de plataformas, incluso puede ser manual. El sistema lo que busca es facilitar la recolección, la organización y la valoración de esas evidencias. En nuestra institución contamos con Saga, que es una plataforma que se adquirió comprada o se compraron los derechos por medio de un recurso que nos otorgó el Ministerio de Educación a través de un convenio. La fase 3 es la recolección de información. Entonces, esas evidencias de las que yo les hablaba ahora, que son indicadores o aspectos, se deben recolectar. Entonces, yo voy a la matriz, miro cada indicador y voy recolectando evidencia de ese aspecto y así de cada uno. Esto no quiere decir que todos los aspectos necesiten los 3 tipos de evidencias. Hay aspectos indicadores que solamente requieren evidencias documentales. Por ejemplo, políticas de bienestar. Solamente me pide las políticas, o políticas de extensión. Las políticas con los documentos es suficiente. Algunos solo requieren estadísticas. Por ejemplo, número de materiales bibliográficos disponibles para el programa, o número de docentes del programa, o relación entre tal, esa solamente es estadística, o índices de deserción del programa en los últimos 7 años, solamente es estadística, aunque en algunos casos se solicita que a esa información estadística no solo se le incluyan datos, sino un análisis también. Claro, yo presento el índice de deserción de mi programa en los últimos 5 años, ha sido el 8%, el 7%, el 5%, pero entonces debo analizar qué pasa con ese índice, de pronto qué factores pudieron influir en la variación, en este año pasó esto, en este año pasó esto. Eso es importante. Y hay algunos que solo requieren evidencias de opinión. Hay factores
hay aspectos e indicadores que dicen, por ejemplo, apreciación de docentes, estudiantes y graduados sobre apreciación. Eso quiere decir que ese aspecto o ese indicador solamente será evidenciado con la información de opinión. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que se llama políticas y servicios de bienestar y hay otro que se llama apreciación de la comunidad académica sobre los servicios y la política de bienestar. Son diferenciados. Entonces, en uno se aporta la documentación y en el otro la información de percepción que llega a través de las encuestas. Fase 4. Después de tener toda la información organizada en la plataforma, entonces voy a pasar a hacer los juicios valorativos. ¿Cómo se realizan esos juicios valorativos? Se coge cada aspecto, se revisa en cada aspecto qué evidencias hay y a partir de esas evidencias se hace un análisis de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa, digamos, del cumplimiento de ese aspecto. Entonces, hay una escala sugerida o un grado sugerido por el CNA, que se cumple plenamente, se cumple en alto grado, se cumple aceptablemente, se cumple insatisfactoriamente o no se cumple. Entonces yo cojo las evidencias y digo, no hay nada, no se cumple. Lo que hay es muy poco o no es suficiente para lo que requerimos, pero no es suficiente, no. Lo que hay no, a ver, ¿cómo lo estableceríamos? O sea, no es que no sea suficiente, es que lo que hay no alcanza para lograr el objetivo, o es incipiente, es muy incipiente, más bien. Aceptablemente, ahí sí, podemos decir, no es suficiente lo que tenemos. Tenemos, pero no es suficiente, o sea, con eso logramos operar, pero no es que sea suficiente o la mejor condición. En alto grado, pues cumplimos, pero además cumplimos de buena manera y plenamente es porque ya sí consideramos que no podemos mejorar ahí, aunque pues siempre se puede mejorar. Entonces, después de que yo defino ese grado en el que nos encontramos, establezco la equivalencia con las calificaciones numéricas que están determinadas en el lineamiento institucional. Entonces, no se cumple de 0 a 1,9, se cumple insatisfactoriamente de 2 a 2,9, aceptablemente de 3 a 3,9, en alto grado de 4 a 4,9 y plenamente en 5. Lo que pasa es que no va a ser suficiente con yo establecer ese grado o esa escala, sino que además tengo que sustentarlo. Entonces, ese juicio valorativo debe poseer estas tres características que están a la derecha. Debe ser descriptivo. Entonces, así se cumple aceptablemente, es un 3,5. Bueno, entonces, como es 3,5, ¿qué oportunidades de mejora tiene para que llegue más alto y qué fortalezas tiene? Porque además eso debe ser coherente. Si se cumple aceptablemente, debe tener más oportunidades de mejora que fortalezas. Y si tiene 5, porque se cumple plenamente, debería tener más fortalezas que oportunidades de mejora. Pero esas oportunidades de mejora y fortalezas son lo que me van a sustentar o ese grado o ese valor numérico. Debe ser valorativo, ahí está, el valor numérico o el grado. Y debe ser global, me debe permitir que después de tener valorados los indicadores, yo pueda establecer valoraciones por características, por factores y finalmente por programa. Con esas tres condiciones se realiza un proceso de valoración y estos procesos de valoración no los hace una persona, sino un grupo de personas. Se puede hacer por grupos focales o por grupos de trabajo que aportan a esta valoración. Una vez que tengo la valoración de todos los aspectos,
teniendo identificadas las oportunidades de mejora, las fortalezas, en fin, puedo pasar a construir un informe de autoevaluación. Tenemos un formato definido que es el FAU 26, que tiene una estructura que consiste en contexto institucional, información general actualizada del programa, diseño metodológico y análisis y resultados. Ese diseño metodológico pues ya está establecido en su mayoría porque es esto que les estoy contando y que está incluido en los lineamientos. La información actualizada del programa pues son unos puntos o una información que hay que construir, pero que hay unas condiciones para hacerlo, igual el contexto institucional. Quiero ponerme atención sobre lo que está en el círculo rojo, que es el análisis de los resultados. ¿Por qué? Porque ese análisis de resultados debe contener unos asuntos importantes para dar cuenta y sustentar esos resultados numéricos y valorativos que tiene el informe. Primero, el resultado por factor y característica, numérico en grado y en los casos en que sea necesario, con sus debilidades o con sus oportunidades de mejora y fortalezas. Resultados en la calidad del programa y las conclusiones. Sería el punto siguiente. En esos resultados ya no lo voy a hacer por factor y características, sino que voy a hacer asociaciones, hacer agrupaciones para poder definir cuáles son las apreciaciones sobre la calidad del programa. El plan de mejoramiento debe estar incluido. Por eso este informe no se cierra hasta que no concluya la siguiente fase, que es la elaboración del plan. Pero yo hasta aquí puedo adelantar esa construcción de ese plan. Luego, la evolución del programa. Y esta evolución del programa está en negrilla porque siempre que hago un proceso de autoevaluación, debería comparar el resultado con el proceso inmediatamente anterior. En este me dio 4 y en el anterior me dio 3,9. ¿Qué sería lo que pasó? Ah, no, es que estas estrategias del plan de mejoramiento pasado se aplicaron y se logró una mejoría. De 1,1, pero se logró una mejoría. ¿O no? Dio 3,5, esta vez dio 3,5 y la vez pasada dio 4. Ah, fue madre, o sea que desmejoramos. Bueno, vamos a mirar qué pasó. Resulta que dio menos, pero tenemos más grupos de investigación, mejor clasificados en conciencias, con más productos, con más docentes vinculados a la investigación y más estudiantes. Entonces, ¿qué será lo que pasó? Porque a pesar de que mejoró el proceso de investigación en el programa, la investigación me quedó en 3,5 y no en 4 como la vez pasada. ¿Qué fue lo que cambió? Entonces habrá que sustentar qué cambió y las evidencias serán lo que me apoye ese discurso, porque se dan casos que después de la valoración un resultado se obtiene menor y cuando se van a las evidencias, digamos que esas evidencias muestran que hubo una mejoría, pero habrá que sustentar. Esa evolución del programa, además de esa comparación, pues tendrá que demostrar cómo ha evolucionado el programa, es decir, no solo el comparativo y demostrar que se aplicaron acciones o cuáles se aplicaron para lograr esa mejora, sino mostrar entonces cuál ha sido la evolución que tuvo el programa en ese periodo de tiempo. Y finalmente los anexos que sustentan todo ese proceso. Esto sería el informe de autoevaluación. Y finalmente, antes de la fase final está la fase 6, que es el plan de mejoramiento y mantenimiento. Aquí yo retomo, hago con los resultados de la autoevaluación, miro cuáles aspectos fueron los que quedaron en los niveles más bajos, por ejemplo, por debajo de aceptable, y cuáles quedaron en aceptable, y cuáles quedaron en mediano, y cuáles se cumplen plenamente. Entonces los agrupo y empiezo a mirar. Ah, bueno, de todos estos que quedaron entre aceptable, entre insuficiente y aceptable, debo centrarme primero en estos, porque no puedo atenderlos todos al mismo tiempo. Me voy a centrar primero en estos, porque si me centro en estos me van a ayudar a impulsar otros y a mejorar otros. O porque atiendo estos primero,
y en el próximo proceso de autoevaluación, cuando identifique que esto ya está bien, me voy a enfocar en otros. Voy a ir mejorando constantemente. No tengo que salir de un proceso de autoevaluación y en el siguiente estar perfecto o pasar de un resultado en mediano grado en un proceso y en el otro estar plenamente. Yo debo ir mejorando continuamente. Entonces, para eso hay unas herramientas. Está una matriz DOFA que me permite traer esas oportunidades de mejora y fortalezas identificadas en las jornadas de valoración para hacer un cruce de las variables. Una herramienta para identificar las causas de esas que identifico que son prioritarias para atender. Y una vez que identifico las causas, ahí sí empiezo a elaborar estrategias, actividades para afrontar esas oportunidades de mejora que identifiqué y que prioricé. Pero hay que priorizarlas. En esto no voy a entrar muy en detalle porque tendremos oportunidad de hablar sobre planes de mejoramiento más adelante. Y finalmente, habrá que hacer una implementación, un seguimiento y un control de ese plan. No se trata solo de formularlo y dejarlo ahí en el Excel. Se trata de hacerle una revisión, de mirar qué se está cumpliendo, qué no, qué avance tengo, de adjuntar evidencias de lo que se ha hecho y de lo que no. Obviamente, cuando yo elaboro un plan, tengo que ser consciente que algunas de las acciones o de las oportunidades de mejora están en gobernabilidad de mi grupo de trabajo del programa, otras se salen de esa gobernabilidad y entran dentro de la gobernabilidad de la facultad y otras se salen de la gobernabilidad de la facultad y entran en la institucional y tendré que diferenciarlas porque cuando yo hago seguimiento a mi plan no puedo depender totalmente de las acciones institucionales. También hay que revisar que se estén cumpliendo o que se esté progresando, pero también tengo que depender de las acciones que son de mi gobernabilidad, de las que son de la facultad y de las institucionales. Esas institucionales tienden a solucionar asuntos que son de orden general. Por ejemplo, hay que revisar, actualizar una política, entonces hay que pasárselo a la, digamos, hay que pasar esa necesidad identificada a la institución para que la analice. Hay que contratar más docentes, se pasa la solicitud. La institución revisará esas solicitudes, evaluará, establecerá proyectos en cuanto sea posible y buscará lograrlo. Pero se pueden revisar. Pero todas las acciones no pueden depender de la institución. Deben haber allí acciones de orden de programa, de orden de facultad y de orden institucional. Y hay que hacer el seguimiento. El seguimiento se hará durante el tiempo que se haya establecido para ese plan. El plan se va a ejecutar en 1 año, se le hace seguimiento durante el año. Se va a ejecutar en 2 años, se le hace seguimiento durante los 2 años. Y por último, la socialización de los resultados. Una vez que tengo los resultados, los comunico y los socializo con los actores de ese proceso, perdón. Entonces, están las instancias y los actores. Yo socializo y hay diversas estrategias de socialización con los directivos, envío el informe, lo cuelgo en la página, elaboro un curso, un espacio de socialización, pero también hago una reunión en las instancias, en el Comité Central de Autoevaluación y expongo el resultado. En este caso sería el CASI, que creo que se hizo en el CASI. En el CAF y en el CAP estamos hablando en este caso de programas. Entonces, el equipo académico del programa que elaboró el informe o que hizo el proceso, entonces socializa ese informe con el Comité de Autoevaluación de Facultad y con el Consejo. Y el Comité de Autoevaluación de Facultad socializa los resultados de los programas de la facultad con el Consejo de Facultad. Ya después de haber hecho eso, pues la facultad enviaría, por ejemplo, un informe al CCA y al Consejo Académico para que estén enterados de los resultados de ese programa, de las oportunidades de mejora identificadas y de las necesidades del programa. Allí se hace una socialización de los resultados. Esa que les acabo de escribir es una
una forma de socializar que ayudaría a que se entere la comunidad. Esto en cuanto a programas. En cuanto a institucional, pues habrá que hacerlo de otra manera o habrá que determinarlo de otra manera o de la misma. Eso dependerá pues también de las estrategias que se piensen para hacer. ¿Qué se socializa allí? Bueno, los resultados por factor. Allí pues hacer una socialización de resultados por aspecto sería muy larga, de 245 indicadores, decir cómo salió cada uno, pero sí por factor. ¿Cuáles son las conclusiones de la calidad del programa? ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora a detectar? No todas. Yo detecté 100 fortalezas y 80 oportunidades de mejora, no todas. ¿Cuáles son las más contundentes, importantes, o en cuáles oportunidades de mejora decidí trabajar, cuáles quedan pendientes, el plan de mejoramiento, qué acciones y la evolución del programa? Eso sería lo que se espera que se socialice en el proceso. Finalmente, como para ir terminando, voy a mirar la hora. Ya nos pasamos de la hora, profes, qué pena con ustedes. No sé, ustedes, ¿qué piensan si damos por terminar la sesión de hoy y terminamos esto que queda faltando en una próxima? O terminamos, yo creo que no nos tomaría más de 5 o 10 minutos en terminar esto que estoy abordando. Y la otra parte, que si era un ejercicio, digamos, simulado o práctico de saga, quedaría para otra sesión. Los escucho, profes, para que vamos como cerrando. Terminar completo esta parte y dejar el ejercicio para la próxima. Listo. Bueno, profesor, me disculpo por alargarme un poquito. Voy a terminar esta parte en 5 o 10 minutos y damos por terminada la sesión. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que hace entonces si decíamos que ese proceso debía ser sistemático y permanente? ¿Qué lo hace permanente? Que debe ser un continuo. Siempre debe haber lo que denominamos autoevaluación propiamente dicha, que es esto que acabamos de ver, plan de mejoramiento como producto de un proceso de autoevaluación, seguimiento y control al plan de mejoramiento y evaluación de pares externos. Claro, la autoevaluación, digamos, se da con más frecuencia que la evaluación de pares externos, porque la externa viene cuando tenemos que renovar o evidenciar ante el ente externo que eso que estamos haciendo se está cumpliendo. Y la autoevaluación es para reflexionar nosotros mismos, para poder elaborar estrategias de mejora. Entonces, pues debe ser continua y permanente. Yo les quiero contar esto porque es un asunto que queremos que ustedes apropien, y es, a partir de la interpretación de la norma, nosotros hemos elaborado gráficamente o hemos representado lo que denominamos el ciclo de la calidad, y se compone de estos 6 elementos, que sería el primero, el funcionamiento o la operación de la institución o del programa, es decir, hacer lo que hago. Soy un programa, ofertar, matricular, dar formación, todo, el funcionamiento. El segundo, un primer momento de autoevaluación que me permitirá establecer el grado de cumplimiento de las condiciones de calidad. El tercero, elaboración, implementación y seguimiento de un plan de mejoramiento para afrontar eso que encontré en el primer momento de autoevaluación. El cuarto, un segundo momento de autoevaluación. ¿Para qué? Que me permitas establecer si esas acciones que ejecuté tuvieron un impacto. ¿Obtuve una mejora? Sí. Bueno, tuvieron impacto. ¿Qué me falta por mejorar? Esto. Entonces, planteo otras acciones. No tuve mejora. Jue madre. Entonces, no planteé las actividades correctas o no las ejecuté. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Planteo otras o me ocupo de otra cosa o qué hago? Pero ese segundo momento es para poder establecer, comparar, mirar el impacto y luego un plan de mejoramiento para atender eso. Sería otro plan de mejoramiento. Y el sexto, lo que denominamos renovación y continuación del ciclo.
Ahora, esto no quiere decir que si yo quiero hacer 3 procesos de autoevaluación, no puedo hacer 3. Claro, puedo hacer 3, 4, 5, 6, si el tiempo me lo permite y si me lo permite el contexto propio, ¿cierto? Pero si yo aseguro mínimo 2, estoy asegurando que puedo comparar y puedo medir el impacto de las acciones que fueron producto del primer proceso para establecer si estoy evolucionando o no. A eso le hemos denominado el ciclo de la calidad. Y cuando nosotros traspolamos eso al programa, pues le llamamos el ciclo de vida del programa. ¿Y por qué ciclo de vida? Porque lo estamos insertando en el tiempo que dura la vigencia de su registro calificado o de su acreditación. Y decimos, lleve ese ciclo de calidad a la vigencia del programa y lo denominamos ciclo de vida. Y decimos, ¿cómo se comporta ahí? Entonces, si es un registro calificado de 7 años, entonces el primer año opere normal el programa, ofértelo, de clases, está todo. ¿Para qué? Para que funcione, para que los estudiantes tengan experiencia en el programa, los docentes ejerzan, los administrativos, todo. El segundo año, haga el primer momento de autoevaluación para evaluar cómo está funcionando. Y ese momento de autoevaluación podría tomarse todo el año para realizarlo. Pero al terminarlo, planteé un plan de mejoramiento y mantenimiento. Y puede proyectarlo para ejecutarlo en 2 años, el año tercero y el cuarto. Termino de ejecutar el plan de mejoramiento. Hago un segundo momento para medir el impacto del plan de mejoramiento y para establecer nuevamente el grado de cumplimiento sobre las condiciones de calidad en el año quinto. Y me puedo tomar nuevamente todo el año. En los años 6 y 7 voy a hacer la implementación y el seguimiento del plan que resulta el segundo momento de autoevaluación. Pero paralelamente a eso, en el año 6 voy a estar elaborando el documento para solicitar la renovación del registro. Y voy a radicarlo al finalizar ese año, porque el año séptimo voy a tener que estar pendiente de lo que me solicita el Ministerio de Educación Nacional para aportar la información y obtener la renovación. Esto me permitiría establecer el ciclo de calidad en el ciclo de vida del programa. ¿Cómo nosotros queremos asegurar o queremos facilitar a los equipos y a las facultades este análisis? Tenemos 2 herramientas importantes que ya las mencionamos en una sesión anterior: la ficha de seguimiento a los programas y el cronograma de autoevaluación. Esta ficha de seguimiento, como les expliqué en esa ocasión, tiene representado ese ciclo de vida que ustedes veían circular porque es continuo en una línea recta, que me dice, el primer año, según el ciclo de vida, debería suceder esto, el segundo esto, el tercero y cuarto esto, el quinto esto. Y abajo aparecen unos cuadritos en colores que se van coloreando y dice, bueno, arriba me dice que el primer año era esto, pero yo me demoré, y que el segundo año empezaba autoevaluación, pero yo no empecé en el segundo año, sino en el tercero. Entonces se va coloreando más para allá y me permite comparar cómo he estado ejecutando el proceso en relación con lo que me pide el ciclo de vida del programa. Esa ficha está elaborada por cada programa. Tiene el ciclo de vida, tiene la información del programa y contiene unas observaciones que me permiten establecer la dinámica y el contexto del programa. Se elabora desde la coordinación y se comparte con ustedes cuando la solicitan. Pero además, esa ficha me permite establecer los tiempos en los que yo debería ejecutar o planificar esas acciones. ¿Para qué? Para que todo salga bien, para no hacerlo de afán, para tener el tiempo necesario, para hacerlo de manera adecuada. Pero además está el cronograma detallado de autoevaluación que me permite, actividad por actividad, planificar en qué tiempo lo voy a hacer, qué me voy a demorar, quién lo va a hacer y comparar si lo planifiqué y si lo ejecuté como lo tenía planificado o no. ¿Para qué? Para organizarme, para que esto salga de la mejor manera. Esto ya lo conversamos en algún momento, entonces no me voy a detener.
Y finalmente, y en esto voy a dejar por hoy, la periodicidad de los procesos de autoevaluación. En el 1330, a diferencia del 1295, no dice explícitamente que se deben elaborar mínimo 2 o que se deben elaborar 3 o 4, no lo dice, pero sí dice que deben responder al sistema interno de aseguramiento de la calidad, deben ser coherentes con él y que además deben ser permanentes y que además debe existir una cultura de la autoevaluación. Con todas estas tres cosas quiero decir, primero, que ser continuo y permanente indica por lo menos que uno no sería suficiente en 7 años, que habría que revisarse de manera más continua. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. Que tener cultura implica que es un proceso que se realiza no una vez cada 6 años cuando tengo que renovar para cumplir el requisito, sino que lo realizo en unos tiempos establecidos que me permiten que eso funcione, que el objetivo se cumpla, que haya mejora continua. Y de hecho, si yo vuelvo al ciclo de vida y les digo, hombre, esto tiene una aplicación, yo realizo el primer momento de autoevaluación y en el año 3 y 4, mientras estoy implementando el plan de mejoramiento, ¿qué tal si hago una revisión curricular teniendo en cuenta los resultados del proceso de autoevaluación para ver si es necesario actualizarlo o si así está muy bien, porque acabo de tener un montón de información sobre eso? Entonces, ese podría ser un momento propicio. Ah, no, ese no, en el año 6 y 7 hice otro momento de autoevaluación. Entonces, miren que esto tiene aplicaciones. Pero bueno, les decía, continuo y permanente, no hay un número establecido. Mínimo no hay, máximo no hay, pero sí debe ser permanente, continua y debe permitir un desarrollo de la cultura de la autoevaluación. Basado en eso, la guía establece unas condiciones para definir esa periodicidad de los procesos de autoevaluación. Y las voy a compartir en este momento. La primera, el tiempo otorgado para la vigencia. Este tiene registro calificado de 7 años, o de 6 años de acreditación, o de 8 o de 10. Entonces tengo en cuenta cuánto es la vigencia. Empecemos, 7 años. Segundo, cierre del plan de mejoramiento producto del último proceso de autoevaluación. Es decir, yo no debería comenzar un segundo momento de autoevaluación sin haber implementado el plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque la idea es que haya un impacto para poder comparar el estado actual del programa. Tercero, no exceder los 24 meses entre la finalización de un proceso de autoevaluación y el inicio del siguiente. Es decir, la idea es que yo obtenga los resultados, elabore un plan de mejoramiento, lo ejecute máximo en 24 meses. Habrá acciones que requieran más tiempo, 3 años, 4 años, pero habrá otras que sí se pueden finalizar, que logren un impacto para poder volverlo a evaluar. Cuarto, el resultado de cada proceso de autoevaluación deberá establecer la evolución del programa. En caso de renovación, el análisis de evolución será a través del ejercicio comparativo de procesos realizados en la misma vigencia. Si yo voy a elaborar un documento de condiciones de calidad para solicitar una renovación de programa, pues lo ideal es que ahí esté establecida la evolución del programa por medio de un comparativo de 2 procesos que hayan ocurrido en la misma vigencia para compararse cómo evolucionó el programa durante el tiempo que tuvo el registro o la acreditación. Y por último, el cumplimiento de las normas. Yo cuando uno de esas condiciones establezco o puedo establecer la periodicidad. Si yo los procesos de autoevaluación los ejecuto en 6 meses, los planes en 1 año, puedo hacer 3 procesos de autoevaluación en 7 años. En 10 años, 4 o 5. Pero si yo ejecuto el proceso de autoevaluación en 1 año, los planes en 2 años, puedo hacer 2 procesos en los 7 años o en los 6 años de la vigencia. Ya, finalmente ustedes ya vieron pues el cronograma, vieron el protocolo. Había una actividad en la plataforma que era de conocimientos previos, no la alcanzamos a hacer ni a revisar. Digamos que lo ideal es que ustedes pudieran comparar cómo la concibieron antes de escuchar o de acercarse al procedimiento para ver qué percepción tenían de cómo se ordenan esos pasos.
y compararla con esto que se construyó. Sin embargo, no nos dio tiempo pues como de socializarla. Para el plan de mejoramiento tenemos una actividad similar y posiblemente encontremos un espacio para hacerlo. Yo quiero dejar hasta aquí, me disculpo nuevamente porque nos pasamos del tiempo. Espero que haya, digamos, sido clara la información y la exposición, y me gustaría escuchar si hay alguna intervención, inquietud, observación sobre el asunto antes de cerrar. Profesor Francisco, adelante. Sí, Camilo, buenas tardes a ti y a todos. No, pues en términos generales me parece muy importante todo este tema, toda esta capacitación de calidad. Solo que también sería importante mirar hacia futuro cómo diseñar algo para que también los otros públicos como egresados y estudiantes puedan acceder a una forma de socialización y de capacitación de estos para que miren la importancia que tiene esto, y también pues como que la institución mejore el tema también del programa de egresados y la socialización con los estudiantes, porque pues sí, nosotros los profesores que estamos involucrados en estos procesos muchas veces, pues es muy bueno conocerlo y seguramente vamos a seguir en esta dinámica, pero tú sabes y todos sabemos la gran dificultad que hay a veces cuando hay procesos de autoevaluación, poder lograr el compromiso de todos los demás actores, como son egresados, estudiantes e incluso hasta el sector productivo. Yo creo que la institución debe pensar hacia futuro también, pero en términos generales para mí es muy positivo todo este tema y toda esta capacitación de calidad. Muchas gracias. Profe, no, muchas gracias por sus apreciaciones, y lo que dices es muy importante. En realidad hay públicos con los que es muy difícil lograr esa interacción esperada. La propuesta se va a tomar. De hecho, hemos pensado cómo podríamos llevar contenidos de este curso a empresarios, a egresados, para que tengan el conocimiento. Obviamente no sería tan amplio porque ellos no estarían totalmente involucrados en la ejecución, pero ¿cómo hacerlo? Lo hemos pensado. Pero también es parte de esto, y la idea es que en eso que ustedes pusieron en el Mentimeter, que enseguida consulto si participaron, es también recoger ideas de socialización de esas que ustedes conocen, que ustedes saben, para también nosotros nutrirnos, y obviamente para que ustedes se nutran de ustedes mismos. Y, ¿por qué no? También hay una parte de este curso que está destinada al tema de cultura de la autoevaluación y de la socialización de la autoevaluación, y allí van a hablar del tema. Pero la idea es que sí, o sea, profe, vamos a pensar en eso, y también es importante que las facultades también empiecen a determinar y a conocer unas estrategias que les permitan hacerlo también. Por ejemplo, si el CAP sube a la página o socializa en los cursos virtuales o envía por WhatsApp una presentación, un curso de socialización, algo, también se le aporta a ese objetivo cuando son resultados. En cuanto a sensibilización del proceso, habrá que determinar otros caminos, pero hay que ir hacia allá, profe. Tiene toda la razón. Y muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud u observación? No, Camilo, darte las gracias por tomarte tu tiempo, por hacer las claridades que son requeridas y por demostrar como tanto sentido de pertenencia por el proceso, porque eso también nos anima a nosotros a seguir adelante con este afianzamiento de lo que son los procesos de autoevaluación. Pero bueno, muchas gracias. No, de verdad que así es. A mí, yo se los cuento a ustedes, yo llegué al Poli, yo llevaba ya unos años trabajando en este asunto en otras instituciones, y a mí me gusta, a mí me apasiona este tema del aseguramiento de la calidad, y de verdad que lo hago con mucho cariño. Quiero mucho al Poli, y la idea es hacer bien esto que uno hace, y lo hago con tranquilidad, con honestidad, y estoy dispuesto. Y me alegra escuchar eso también,
porque en realidad, y quiero pues que quede claro para todos, yo entiendo cuando algunos tienen diferencias o desacuerdos con algo, y de verdad que siendo este un espacio académico y laboral, lo que quiero que entiendan es que pueden seguir contando conmigo, con el apoyo de la coordinación, que ahí estamos para seguir siendo compañeros, que no hay molestias, que no hay incomodidades, y que esas discusiones y debates que damos acá se tratan pues de clarificar las cosas, de dar claridad, de aportar a las construcciones objetivas y subjetivas, y que ahí estamos para eso, con todo el cariño. Adelante, no sé si alguien más tiene alguna opinión o sugerencia. Bien, siendo así las cosas, entonces les agradezco mucho su asistencia como siempre. Los resultados de la participación de ustedes en la encuesta virtual sobre las estrategias de socialización y sensibilización se las compartiremos en otra sesión, y obviamente pues nos queda también una sesión dedicada al tema de la cultura de la autoevaluación para hablar del tema. Entonces, muchas gracias por su asistencia, y el martes, no olviden que el martes tenemos un invitado externo experto que nos va a compartir el tema de la resolución 21795 para que estén pendientes. La invitación se abrió para personas que no están inscritas en el curso y que trabajan en algún proceso de aseguramiento de la calidad, o en el CAP, o en el CAF, o en el CCA, o en el CASI, porque es de mucha actualidad, porque hay solicitudes de completitud que llegan a través digamos, fundamentados en esa norma. Entonces queremos compartirla con la mayor cantidad de gente posible, de personas que sea posible, y hemos establecido un formulario de inscripción para asegurar que quienes están inscritos en el curso no queden por fuera. Es decir, tenemos un máximo de 300, tenemos 150 inscritos, los que se inscriban adicionales a los del curso, pues se les dará participación, pero sin alterar o afectar los que ya están inscritos. Entonces, muchas gracias y queda la invitación abierta. Hasta la próxima. Muchas gracias, Camila. Camila, muchas gracias. Buen día. Con mucho gusto. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Camilo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz tarde.